última exposición, queremos invitar al compañero Lautaro Carmona, diputado y secretario general del Partido Comunista. Muchas gracias. Primero, en mi condición de secretario del partido, quisiera saludar a todas las personas presentes, pero en especial a nuestros hermanos y hermanas que representan distintas causas, distintas fuerzas políticas y que han tenido la tremenda consideración de acompañarnos en esta jornada centenario que culmina mañana en el Estadio Nacional, esperamos, digamos, con un lleno total. Quiero simbolizarlo, pues se integró hace poco, no sé si todos estaban al tanto, con la presencia de Ileana, nuestra hermana embajadora, representante de nuestra amiga Cuba Socialista. Lo segundo, voy a abordar algunas cosas que son referencia de la historia del partido, brevemente, para entrar al debate con la mirada que tenemos hoy día en lo referido a los temas que están instalados con urgencia, con necesidad de mayoría y donde hay formulaciones ya hechas en esta mesa. Las referencias que hago son a propósito del panel Revolución Democrática. El partido está cumpliendo 100 años y yo diría desde su origen vincula su historia, su lucha, su compromiso con la creciente idea de aportar a ensanchar y a conquistar espacios democráticos. El hilo de la democracia está en la historia del Partido Comunista Chileno desde la fundación. Fíjense ustedes que para algunos podría ser extemporáneo, un poco motivo de una suerte de esquizofrenia respecto a lo que es el mundo de hoy, pero en el primer programa del Partido Obrero Socialista, como se llamó el partido que fundara Recabarren, Teresa Carvajal y un grupo de destacadísimos dirigentes obreros, se planteó, voy a nombrar 4 puntos. Luchar por la emancipación total de la humanidad. Llamo la atención que estas formulaciones fueron hechas antes del triunfo de la Revolución Bolchevique. Pues este partido se funda en el año 12, 5 años antes. Y 5 años después de lo que yo creo es el timbre de agua que le da raigambre al Partido Comunista, 5 años después de la tragedia más profunda que vivían los explotados, los trabajadores, con lo que fue la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Y ahí en Iquique se funda el Partido Comunista. Bueno, luchar por la emancipación total de la humanidad. Construir la sociedad en que los trabajadores sean dueños del fruto de su trabajo, no del trabajo ajeno, de su trabajo. Luchar por una sociedad, podría parecer raro hoy día, y esto sí podría ser utópico, de personas honradas, inteligentes, libres e iguales. Y postuló un país en que la producción sea factor común y también común el goce de los productos. Estoy diciendo la conducta del Partido Comunista de Chile en lo que se refiere a su idea programática, cuál es la sociedad que postula, tiene un hilo conductor con un eje democrático y de democratización que rescatamos de allí para plantearnos los temas de hoy día. Ahora, desde esa perspectiva, entendiendo que evidentemente la vida enseñó duramente, no existen modelos, pero sí existen referencias, sí existen realidades en las cuales uno puede tener un sentido crítico y solidarizarse, para hacer distinción. Pero despejado este tema, nosotros concebimos la profundización democrática como la perspectiva natural de la idea de construir una sociedad socialista. Para nosotros, mientras más democrática, más próximo está la construcción de una sociedad de iguales, en que todos gocen del fruto de su trabajo. Y por tanto, también entendemos el socialismo como una potenciación de la democracia, entendida esta como la que más allá de los mecanismos, la que garantice
la participación en forma determinante en lo que sean políticas de Estado de la sociedad en su conjunto organizada, entendida así como movimiento popular, en el cual se tiene un eje destacadísimo, clave, fundamental, irreemplazable, los trabajadores, la clase trabajadora. Las formulaciones que vamos a hacer y que tienen hilo están en sostener una política que nunca ha entendido la transformación como un tema ajeno o a espaldas del movimiento popular, del movimiento de masas y en particular de los trabajadores. Siempre ha partido del supuesto, en todo tiempo. Así incluso hubiera que incursionar en formas de lucha desconocidas para el movimiento popular, que esas tenían sentido y serían eficaces en tanto el movimiento las haga propias. Y cuando me digo desafíos grandes para ese movimiento, porque fueron desafíos grandes para la propia militancia del partido, es cuando la vida puso como única opción profundizar las formas de lucha, hacerlas más agudas, como respuesta coherente y consecuente a lo que eran los desafíos de Chile. Chile vivía bajo una dictadura, la peor de las dictaduras que ha conocido la historia de Chile en sus 200 años, y quizás la más probeta en lo que se refiere a América Latina con lo que fue la implementación del terrorismo de Estado. No estamos hablando que a rato los debates se salen de contexto y entonces se hace de una manifestación en 100 años el total de la política del partido, fuera de contexto. Y eso obligaría a ciertos debates que nos pronunciemos sobre el tema de la violencia, por ejemplo. No, yo quisiera que habláramos de qué fue la dictadura en Chile, de cómo aplicó el terrorismo de Estado. Y nos dijéramos, fíjense que la semana pasada fue una experiencia, la digo muy de paso, hice semana distrital, pero empecé en Chiloé, y mi distrito está en el norte. Invitados por el diputado montecristiano Gabriel Asensio a un almuerzo en Castro. O sea, me demoré solo de Puerto Montt allá más de 5 horas. Almorzamos 1 hora y había que volverse. Pero esta referencia viene de lo siguiente. En esa experiencia me encontré con una persona que también en el avión, empezamos a conversar con tanta humildad, con tanta sencillez, pero con tanta razón para tener una suerte de cuenta, no por cobrar, sino porque le expliquen por qué tanta desolidaridad. Era un artesano que tiene su puesto en Angelmó y que se llama, igual que su padre, Santiago Natino. Y uno ahí piensa, ¿cómo descomprometerse de cada uno de quienes entregaron todo? Bueno, pero eso fue el año 85. Fue degollado Santiago Natino, así como lo fue José Manuel Parada y Manuel Guerrero. De ese tiempo estamos hablando. No portaban ninguna molotov, fueron ubicados en las puertas de un liceo. Digo, para que no descontextuemos lo que es la política y el sentido democrático, insisto, el sentido democrático que en ese momento tenía esas expresiones de lucha, toda vez que estaban en directa contribución a desestabilizar una dictadura y a alcanzar la libertad. Esto es, yo sé, parte de lo que fue la definición que se hace, ¿por qué la exclusión? Y por eso que me parece muy interesante, para mí ya no es novedoso, pero yo creo que para muchos de ustedes es novedoso que esté creciendo la coincidencia en que el Partido Comunista también constituye un aporte en una diversidad, para alcanzar un mínimo común que acerque las tareas democráticas como parte de lo que es el movimiento popular, pero también como probabilidad cierta de conquistarla. Quiero despejar porque se ha pronunciado 2 veces Corea con un sentido distinto como otras personas y políticos, representantes de otras fuerzas lo han pronunciado.
nosotros podemos discutir el acierto o no de un pronunciamiento, con qué grado de conocimiento, ese es un debate del partido, y llegar a conclusiones. Nosotros tenemos renglones más amplios de lo que es si alguien quisiera escuchar una autocrítica en una política internacional del Partido Comunista. Pero yo quisiera también que habláramos de lo que yo considero los aciertos de esa política internacional en 100 años. Nunca nos hemos perdido en mantener y sostener programáticamente, a cual sea el lugar, una política antiimperialista respecto a lo que es el papel de Estados Unidos en su intervencionismo de todo tipo, incluyendo armado, en Chile, América Latina y el resto del mundo. Y nunca nos hemos perdido en eso. Yo espero que en eso coincida toda la oposición. Todos tengamos una posición antiimperialista. Nunca nos hemos perdido en lo que es una política de integración de los pueblos, que se sostenga precisamente en la amistad entre pueblos y sean capaces de transformarse en políticas de Estado. Ya decía, no tenemos por afán construir modelos, recabar en funda este partido. Los comunistas chilenos nos damos la tarea, nuestra obligación es transformar Chile en lo que es Chile. Este país será con su pueblo, con su característica, con su idiosincrasia. Pero no nos vamos a perder en mantener a honra. Eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo hasta con el nombre de las calles, no, en absoluto. Pero no nos vamos a perder en lo que significa reivindicar y expresar nuestro reconocimiento y solidaridad con la construcción que en forma de autodeterminación hace la hermana República de Cuba socialista. No nos vamos a perder. Y por lo mismo, en lo que es el pronunciamiento sobre la exigencia de libertad de los 5 patriotas cubanos injustamente presos solo por una suerte de saña, para demostrar dónde está la fuerza, dónde está el poder, para seguir protegiendo el terrorismo de Estado que sí nace de esa potencia que se cree dueño de otros territorios. Esto es parte de la integración que significa potenciar la región. Me gustaría que las formulaciones críticas que se hacen desde otros sectores tomaran nota también que somos partido fundante de algo que valoramos mucho como espacio y que se ha conquistado por las fuerzas progresistas del continente, América Latina y el Caribe. Me refiero al Foro de Sao Paulo, que es la expresión más grande que tenga un intercambio entre partidos políticos progresistas, de izquierda, y que tienen ya experiencias de lo que son alcanzar gobierno e ir mucho más lejos, digamos, incluso en algunos casos. Bueno, esto es la mirada que tenemos sin tener jamás ni vanidad ni falta de sentido crítico para mirar cuánto más podríamos haberle aportado a la lucha del pueblo. La primera de todas es, si ideas tan justas, tan vigentes como esta, ¿por qué no se transforman en pensamiento de mayoría? Y siempre estaremos desafiados a eso, siempre. Pero tenemos también la tranquilidad de examinar cada día, cada cosa que hacemos, para decir, lamentablemente, no siempre lo justo tiene representación de éxito inmediato. Y no hay que doblarse, y por eso fuimos muy críticos de lo posible. Yo pregunto y entiendo qué era lo posible, y lo que ha explicado Francisco Vidal bastante bien, digamos, aquí, respecto a qué eran cuestiones que pasaron en los gobiernos de la Concertación. No era tan posible, pero era justo o no proponerse e intentar enjuiciar al dictador en su condición de tal como responsable y representante del terrorismo de Estado. Y si esa obsesión, entre comillas, de buscar la justicia, no hubiéramos entregado todo a que no era posible, les garantizo, y no he escuchado palabras en ese sentido, no digo de los panelistas, sino de quienes representan la idea, no he escuchado nunca, con todo el rigor,
el reconocimiento al modesto, al humilde pero consecuente aporte del Partido Comunista en la lucha por terminar con el dictador enjuiciado que debió, otra vez en cobardía, esconderse en su salud mental para impedir ser llevado a prisión. Cuando decía el tema de Chiloé, sí escuché y les quiero decir que es una cosa que me parece muy importante, la comento en justicia. Este era un almuerzo que organizó Asensio para con los dirigentes del Partido Comunista de Chiloé, los que fueron candidatos a concejales y los que fueron electos. Y sencillamente dijo, por dar dos ejemplos, Ancud y Quellón tienen hoy alcaldes de oposición, militantes de Mota Cristiano, que no serían tales si no es por la contribución política y electoral del Partido Comunista. Y yo he convocado, invitado a esto, con la presencia del secretario del Partido Comunista, para decir sencillamente, gracias Partido Comunista, por la contribución que hicieron en una batalla que otros no logran ver cuál es el aporte que todos debemos hacer a esto. Bueno, con esa mirada yo entiendo o quisiera precisar, es necesario un nuevo gobierno, no cabe ninguna duda, no podemos seguir gobernados por la derecha. Este nuevo gobierno no será el quinto gobierno de la concertación porque, no por mí, yo no soy el encargado de definir qué existe o no existe, toda vez que no soy parte de ese colectivo, pero yo creo que todos los días hay pronunciamientos, señales, que fue una experiencia, que harán sus procesos autocríticos o no, más profundos, menos, que reivindicarán. Ese es un debate que no es mi desafío personal. Por tanto, será un gobierno que responda al tiempo desde el punto de vista objetivo que vivimos. Porque si cambió, se ha indicado bien, y el cambio más cualitativo es que gobierna la derecha, la pregunta es ¿por qué es posible que gobierne la derecha? ¿Qué hizo posible que la derecha gobierne en Chile? Si la derecha no es mayoría. Y entonces ahí la respuesta será no responder con lo mismo no, hay que responder con un planteo cualitativamente distinto. Y lo cualitativo no es tal cual, cualitativo, no solo cuantitativo. No solo porque se incorporen distintas fuerzas que no constituyen lo que fue la experiencia de la concertación, y esencialmente la fuerza que nunca ha estado allí de todos quienes somos oposición es el Partido Comunista, y que está en debate, me refiero, porque hay otros compañeros que también no han estado nunca, pero no están presentes en este debate a nivel nacional. No es tanto por su tamaño, sino porque tiene un elemento que genera una situación nueva. Nosotros tenemos claro que lo que nosotros definimos como gobierno nuevo tipo se refiere al gobierno que sea capaz de llevar las cosas tan lejos desde el punto de vista democrático, que rompa con lo que es, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista ideológico, el modelo neoliberal imperante. Pero también tenemos claro que no es seguro que eso vaya a ocurrir obligatoriamente en el próximo gobierno, donde la mayoría que se constituye oposición sea capaz de conquistarlo. Pero que no sea plenamente ese gobierno no significa que no tenga elementos en esa dirección. Y ahí uno podría hacer un juego de palabras si es que hace definiciones después con un gobierno de tipo nuevo a un gobierno nuevo tipo. Claro, tiene que haber a lo menos un gobierno tipo nuevo, no puede ser continuidad de lo mismo. Y la agenda y los temas que lo van a marcar. Yo creo que imaginarse conquistar el gobierno y desplazar a la derecha, prescindiendo de lo que es promover, no solo tomar nota, promover, comprometerse con la mayor y más profunda
participación y protagonismo del movimiento popular, es imaginar que estamos cortándonos los dos brazos en una batalla que requiere empujar con mucha fuerza este carro que podría ser un poco cuesta arriba. Es clave, y por eso que yo no entiendo el divorcio que a rato se hace cuando ese movimiento pide la palabra y se expresa en las calles y espacios públicos. Diga, bueno, tienen derecho a tener la palabra, pero a la raya en que las decisiones las tomamos nosotros. Y se hace un divorcio en lo que uno podría llamar democracia representativa con democracia participativa. Y no se entiende aquella dialéctica de que mientras más se sostenga en la participación quienes tienen la tarea de la representación, menos se equivocarán y más profundamente democrático será el ejercicio de esa tarea de representación. Y por eso a algunos les nace una suerte de preocupación en el evento, que primero hubieran coincidencias programáticas mínimas y luego estuviéramos todos de acuerdo, incluidos nosotros, de formar parte de una coalición de gobierno con tareas de gobierno, porque algunos se adelantan a disponer de nosotros. En ese evento jamás vamos a sentir que una movilización social constituye un elemento conspirativo o desestabilizador de las tareas de gobierno. Vamos a sentir que son el legítimo y justo llamado a atención y que habrá que tomar nota de él para que de verdad el pueblo sea fiscalizador de lo que se compromete. Pero además de fiscalización, sea protagonista de esas transformaciones que van y finalmente a desafiar, y yo en beneficio del tiempo quiero subrayar, en democratizar plenamente la sociedad chilena desde el punto de vista político, institucional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Para lograr eso se requiere una convergencia que sea capaz de alcanzar lo que hemos llamado una nueva mayoría nacional. Eso supone una política de alianzas, que es otro de los ejes de la política del Partido Comunista en 100 años. Nunca hemos sentido que las transformaciones primero las hará solo un grupo de avesados e iluminados, siempre considerando el movimiento popular y las masas. Y por lo mismo, siempre considerando que concurren a esa conducción distintas fuerzas políticas. Y entonces, desde el punto de vista del desafío de la unidad, es clave si uno quiere alcanzar propósitos mayores. Pero la unidad de suyo, por su propio nombre, incluye diversidad. No hay unidad en lo mismo. ¿Cómo se une uno con uno? La gracia es cuando uno se une con otro distinto. Entonces así la diferencia no constituye defecto, constituye cualidad necesaria. Nosotros no pretendemos subordinar y que otras fuerzas políticas que concurran en calidad de partidos o movimientos a un espacio unitario deban subordinarse a lo que dice el programa del Partido Comunista, porque serían comunistas, pero asimismo, bajo ninguna condición, vamos a hipotecar nuestra independencia para subordinarnos a la política de otro partido. Y entonces no seremos plenamente iguales. Claro que sí, no seremos plenamente iguales, pero eso no es ninguna cosa negativa. Tenemos que tener entonces la expresión clara, directa, transparente, si hay elementos que permitan construir puntos en común, que yo creo que los hay y muchos si pensamos en el pueblo. A lo mejor no lo hay si pensamos solo en ganar un gobierno por un gobierno y ver cuáles son las cuotas que le toca a cada uno
para definir representantes diplomáticos, ministerios y no sé qué más. No, si pensamos políticamente como fuerzas democráticas de oposición, que es lo que yo sí creo estamos pensando, hay elementos suficientes para construir un programa mínimo común. Yo quiero que el mínimo sea lo más alto posible. Bueno, haré todo lo posible porque así sea. Y ponernos de acuerdo porque no se construye y no se puede hablar de ganar un gobierno si no sabemos con qué programa. Nosotros estuvimos 20 años fuera del gobierno de la concertación. Sí, ¿verdad? Nunca nadie se propuso que nosotros estuviéramos dentro, pero nosotros tampoco nunca nos propusimos estar dentro. Pues teníamos un juicio crítico a las políticas que se aplicaban allí. Entonces, hay que darse la tarea de construir un programa mínimo común, que creo que ya el solo hecho de avanzarlo significa entrar en contradicción con el modelo neoliberal. Porque este modelo es excluyente desde el punto de vista económico y por eso somos la brecha, la desigualdad más repudiable que hay en comparación con los países del continente y en ranking de los primeros a nivel mundial. Y no es la peor brecha de desigualdad porque seamos un país de flojos, no, porque aquí el polo opuesto a este concentrado de élite de riqueza lo constituye gente que trabaja. ¿Cómo se puede explicar que estamos casi en pleno empleo? Pero eso no es igual a que estamos superando la pobreza. ¿Por qué? Porque existe un nivel de explotación que llega a niveles en que la gente trabaja para ganar un salario que le permite subsistir. Bueno, ese es un tema que por la vía de la reforma tributaria y otras políticas podemos democratizar la economía. Pero la economía no puede seguir sin debate respecto a un papel del Estado distinto. ¿Cómo se va a resolver en términos reales la crisis energética y la crisis hídrica, que no son temas puntuales? No es problema de esperar o hacer rogativas para que llueva y resolvemos eso. Son temas que llegaron para instalarse por el abuso que se ha hecho de la explotación del planeta. Y ahí no hay soluciones privadas. Las soluciones privadas son las que están dando en Huasco. A pesar de la cantidad de personas que ya indican cáncer por la presencia también en Huasco de la termoeléctrica Guacolda. Bueno, son temas que tenemos que plantearnos. Y lo mismo respecto a los temas de las políticas de Estado en el plano social como es educación y salud. De eso se ha hablado. Yo quisiera, y en el plano político, creo que vamos a saber cuánta fuerza tenemos cuando de verdad nos dispongamos a empujar con convicción y sin medida los cambios institucionales desde el punto de vista político que requerimos. El sistema electoral se ha dicho, pero se ha hablado casi de una cosa que forma contradicción, no sé qué tipo, cuando alguien formule nueva constitución. Nueva constitución. Yo quiero recordar que ese es uno de los 12 puntos que tuvo acuerdo el Juntos Podemos y la Concertación para segunda vuelta a la candidatura de Frei. Y yo espero que no haya sido solo si ganábamos, porque creo que si perdíamos con mayor razón hay que tomarlo. A no ser que se quiera reivindicar que no hubo mejor momento, no hubo espacio de más debate, no hubieron exposiciones más diversas y no hubo un sistema electoral más transparente que el que permitió el año 80, en plena democracia, validar la Constitución que estableció ese cuerpo legislativo de 4 con el respaldo del dictador. O sea, yo creo que vamos a convenir que en origen, que por alguna razón, y por eso hay que cambiarla. Y si alguien cree que una cosa es que se pueda o no, pero si alguien cree que un debate es más profundo entre 120 y 40,
que el que pueda hacer un país completo, bueno, tiene que sostenerlo así. Y si alguien cree que es un elemento desestabilizador discutir el Estado de Derecho, que es una idea, si las ideas desestabilizan, francamente hay que preocuparse de por qué la distancia que tiene del pueblo real la actividad política, que a rato de mala forma se llama clase política, o le llaman clase política. Bueno, nosotros estamos, termino, en voluntad, en el respeto a la identidad de cada uno, aportar a construir una convergencia de mayoría nacional sobre la base de elementos que la articulen. Las personas somos transitorias, pueden pasar muchas cosas que quedemos fuera del debate. Lo que no es transitorio son las ideas que necesitan los pueblos para dar los pasos que permitan las conquistas democráticas que se instalan con urgencia. Entonces, en torno a ideas programáticas, y allí, en torno a esa idea, respetar esa diversidad también de la forma en que vamos a enfrentar las batallas, y a lo mejor hay quinta urna porque debiera coincidir elección universal de consejeros regionales también, en esta ocasión con parlamentaria presidencial y la cuarta urna si es que juntamos, ¿no? Bueno, digo, nos importa contribuir en el debate programático. No son ideas que van a sorprender, son la actualización a la realidad de hoy de lo que ha formulado en sus 100 años el Partido Comunista. No son ideas de temer, son ideas democráticas de beneficio de los trabajadores y del pueblo. Y creo que son ideas de amplia coincidencia. Estamos dispuestos a también construir esa plantilla parlamentaria y a debatir cómo se genera la candidatura única de todo este sector, que espero que sea más amplio que los que llegamos al acuerdo municipal, con vista a ganar un gobierno que enrumbe en esa dirección. Mi reconocimiento al aporte y a la presencia tanto de Francisco Vidal como José Antonio Gómez, de todos quienes han sido panelistas representando y son partes dirigentes de otras fuerzas políticas. Ya nombré a todos nuestros amigos que vienen de distintas partes del mundo y bueno, a todos los que han estado con interés siguiendo este debate. Lo hago con la obligación que asumo y creo que todo militante debe tener, no solo reconocer al más humilde que está luchando y permite estos debates, sino a cada una y cada uno de quienes están en este debate y están por la vía de su ejemplo, de su legado, y encabezo a todos ellos en el nombre del compañero presidente Salvador Allende. Muchas gracias.